Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta aventura académica. Mi nombre es Juan Carlos Peláez Gutiérrez, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia. Hoy vamos a abordar un tema particularmente importante, la urgente necesidad de transitar de un derecho reactivo hacia un derecho anticipativo que nos permita invertir la situación actual y hacer del derecho anticipativo la regla y del derecho reactivo simplemente la excepción. Esto nos permitirá ir en la dirección correcta, ir hacia la creación y consolidación de una cultura de la anticipación. Vamos aquí entonces concretamente a abordar el escenario del derecho administrativo como derecho anticipativo. En este contexto, el problema jurídico central puede formularse de la siguiente manera: ¿cuál es el estado actual del desarrollo del derecho administrativo colombiano desde la perspectiva de la cultura de la anticipación? Frente a esta pregunta, nuestra respuesta es inequívoca. El estado actual del desarrollo del derecho administrativo colombiano desde la perspectiva o desde la cultura de la anticipación es incipiente. Lo anterior nos muestra la imperiosa y urgente necesidad de pasar de un derecho administrativo reactivo a un derecho administrativo anticipativo. La problemática actual, podríamos utilizar cualquier otra, pero la problemática actual de la defensa jurídica pública nos muestra las virtudes de transitar hacia ese derecho anticipativo. Los tímidos avances que hemos tenido en Colombia en materia de defensa jurídica pública no han solucionado ese problema mayor de cómo conciliar la obligación del Estado de reparar los daños antijurídicos con la protección del patrimonio público. Se han cometido unos errores importantes que hay que corregir y aún distamos mucho de ese deber ser en materia de defensa jurídica pública. En ese contexto, el tránsito hacia un derecho administrativo, un derecho público anticipativo, es fundamental, y miren que es una lógica y es una cultura que no está ausente de nuestro derecho administrativo. Por ejemplo, tanto en la fase administrativa como constitucional e incluso en el escenario de la responsabilidad, vemos ya instrumentos importantes que pueden ser complementados con otros nuevos, pero por ahora, por ejemplo, en la fase administrativa contamos con suficientes recursos para ir creando y desarrollando y fortaleciendo esa cultura de la anticipación en la fase administrativa. Pero también en la fase constitucional, complementaria de la anterior, vemos que las acciones constitucionales y la excepción de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad son instrumentos importantes y efectivos en la creación de esa cultura de la anticipación. Y aún en la responsabilidad patrimonial del Estado, en ese primer inciso del artículo 90, vemos que al lado de esa función de reparación de las víctimas también está presente y de manera muy importante esa cultura de la anticipación. Y si vamos al segundo inciso del artículo 90 constitucional, vemos que también en esa institución de la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, además de la función restitutoria en favor del patrimonio público, vemos también una función de anticipación importante. Eso nos muestra entonces que el derecho administrativo como derecho anticipativo se convierte en un instrumento de creación y de conservación de esa cultura de la anticipación, la cual debe tener un eje articulador que no es otro que esa cultura de la anticipación, esa cultura que haga del respeto del principio de juridicidad la regla general de conducta de las autoridades públicas, y que nos convenzamos que el respeto de la juridicidad paga, vale la pena y tenemos que apostarle. Y aquí tendríamos y tenemos unos ejes transversales importantes para lograr construir ese derecho anticipativo en el escenario del derecho administrativo. El derecho a la buena administración, que es un derecho fundamental que ya está siendo ampliamente desarrollado en Europa. Ese principio de precaución, ese principio de prevención, ese principio de gestión del riesgo son ejes transversales fundamentales. Y miren ustedes que ese derecho administrativo anticipativo nos puede llevar nuevamente a algo que hemos perdido, a la humanización del derecho administrativo y a la humanización del derecho en general. Tengo una frase de mi autoría que me gusta mucho: la humanización del derecho por medio del derecho simple. Yo estoy seguro que el próximo genio de la humanidad en materia jurídica será el que nos hable sobre el derecho simple. Necesitamos un derecho al derecho, porque en este momento nuestro derecho está al revés. Necesitamos volver a ese derecho de doña Marta,
a ese derecho del sentido común. Muchísimas gracias.